La iglesia ya no perece por falta de entendimiento. La iglesia está pereciendo por falta de carácter. Porque entendimiento de más hay, pero tienen el entendimiento, pero no tienen el carácter. Y un entendimiento sin carácter es un peligro. Y eso es lo que hoy el Espíritu me decía. La iglesia sabe, la iglesia está instruida, la iglesia tiene formación, la iglesia tiene discipulado, la iglesia conoce todos los principios, pero le falta algo, le falta aplicar ese carácter para poder fluir y para poder manifestarse con la autoridad que yo le he entregado. Marcos capítulo 5 versos 25 al 34. Y mientras usted busca la escritura, yo quiero que usted le diga al que está a tu lado, dígale al que está a tu lado, dígale: la fe más fuerte siempre es confrontada con un silencio. Vamos, díselo a 3 o a 4, por favor. Acompáñenme en la dinámica. Dígale: la fe más fuerte siempre es confrontada con un silencio. Amén. Tenemos la escritura, Marcos 5, 25. Gloria a Dios. Marcos 5, 25. Usted lo tenga. Si usted lo tiene, diga amén. Y si no lo tiene, diga misericordia. Dijeron misericordia por ahí. Marcos capítulo 5 verso 25. ¿Lo tenemos? Póngase de pie todo aquel que no tenga ningún impedimento. El que tenga un impedimento, pues lo reconocemos. Pero leemos la escritura honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: y una mujer, ¿qué dice? Y una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido, diga conmigo, sufrido, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mañana yo estaba hablando con el Espíritu y el Espíritu me decía: vas a profetizar. Y el Espíritu me decía: y todo lo que yo te dé durante el transcurso de lo que estás predicando, lo vas a hablar, lo vas a decir al pie de la letra, y yo lo voy a cumplir. Y yo creo que cuando el Espíritu me da estas instrucciones y pone sobre mis hombros una verdad revelada, es algo sobrenatural que se va a desatar en o en alguien que está en este lugar. Y yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: prepárate, porque hoy el Espíritu te va a hablar. Vamos, dile: hoy el Espíritu te va a hablar. Dile, pídele que te hable contundentemente, pídele que te hable con todas las pruebas que necesite. Pídele que te hable de un sueño que nunca le has contado a nadie. Pídele que te hable de una conversación que hablaste, que no la pusiste en Facebook ni se la contaste a nadie. Pídele que te hable, porque el Espíritu dice: algo va a suceder hoy, pero hay un ámbito profético abierto, y yo creo que esto tiene que ver contigo. Amén. Dale un aplauso fuerte al Padre. Toca al que está a tu lado y dile el tema por el cual voy a estar predicando ahora. Dile al que está a tu lado: el amor que te encuentra en tu peor momento. Toca a 3 o a 4 y dile: el amor que te encuentra en tu peor momento. Y cuando el Espíritu me daba esto, yo hablaba y le preguntaba al Espíritu y le decía: es un tema maravilloso, un tema contundente, pero necesito explicarlo, necesito poder no solamente explicarlo, manifestarlo, sino que necesito también exponer una vivencia donde cada uno de ellos puedan entender lo que tú quieres hablar en esta hora. Y cuando Él me da este tema, cuando el amor te encuentra en tu peor momento. Hay momentos en la vida que muchas veces nos sentimos que todo está perdido. No, yo vengo a hablarle a gente verdaderamente provocadores. ¿Cuántos son provocadores aquí? Para yo poder obtener lo que tengo, yo he tenido que ser un provocador, porque lo que no se provoca no se manifiesta. Y yo enseño algo: que lo que no se pelea se pierde, porque hay que pelear por aquello que nos pertenece. Escucha, por eso es que yo vengo a retomar. Dile que está a tu lado: yo vengo a retomar, porque el que retoma es porque reconoce que lo que va a tomar le pertenece.
Nosotros no venimos a quitar, porque cuando tú quitas es porque tiene un dueño, pero cuando tú retomas, cuando tú arrebatas, es porque lo que estás arrebatando te pertenece a ti. Dile al que está a tu lado: arrebata tu sueño, no te rindas. Y quiero que le den un aplauso al evangelista Alexis, que el viernes nos deleitó con un mensaje de amor también. Yo dije, me voy a ir por esa línea. Amén. Así que te felicito grandemente por ese mensaje. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido? Y quiero hablar suave, quiero ir a enseñar poco a paso. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en esos momentos que llegan a nuestra vida que no sabemos qué hacer? Llegan momentos a nuestra vida que no sabemos qué hacer. O sea que hay momentos en la vida en los que una persona llega a un punto donde dice: ya no sé qué hacer. ¿Cuántos les ha pasado eso? Ya no sé qué hacer, lo he intentado todo. Lo he intentado todo, he dado todo. He dado lo mejor, he orado y ya no sé qué hacer. O sea, esta mujer llevaba aproximadamente 12 años, dice la escritura, luchando. Diga conmigo, luchando. 12 años intentando resolver un problema. Wow, ojo a lo que le voy a decir, voy a enseñar. 12 años intentando resolver ¿qué? Un problema. 12 años buscando respuestas. ¿Cuántas veces nos encontramos exactamente en ese escenario? En el mismo escenario, esperando resolver algo, esperando respuestas tal vez de oraciones que hemos hecho. 12 años gastando sus recursos. 12 años viviendo y viendo cómo su condición empeoraba cada día. Wow. Toca al que está a tu lado y dile: Dios te está viendo. Dile: el amor de Dios te está viendo. Y esto me enseña que esta mujer, a pesar de que estaba pasando por un momento difícil, no un momento, sino por años difíciles. Y aquí todos los predicadores han predicado de esto, yo lo he dicho también. El milagro más grande no fue el que la sangre se detuvo. El milagro más grande es que duró 12 años viva con ese azote. O sea que hay milagros en nuestra vida que Dios hace que no nos damos cuenta. Y quiero irme a un paréntesis. En un momento dado Jesús se encontraba en un desierto, y en ese desierto había multitudes. Dentro de esas multitudes estaban los discípulos. Los discípulos siempre estaban pendientes a las cosas naturales, mientras Jesús estaba pendiente a lo que era el alimento espiritual. Entonces en un momento dado los discípulos decían: despídelo, tienen hambre, no han comido, no hay nada que darle de comer. Pero sale uno y dice: solamente hay un jovencito que tiene 5 panes y 2 peces. Y él le dice: traerlo acá, le dice. Pero cuando le dice traerlo acá, le manda a hacer algo que es inusual. Es algo que tú dices: pero ¿cómo es posible? Él viene y le dice: ve y siéntalo en la hierba verde. Y a lo mejor usted dirá que en algunos desiertos puede ser que haya unas que otras hierbitas verdes, pero en el desierto lo que hay es sequedad. Todo está seco. Y usted dirá: ¿y por dónde usted viene? Y es que muchas veces Dios hace un milagro, pero como para ti estás esperando el milagro más grande, no te das cuenta de los milagros pequeños que Él ha hecho. Antes de que multiplicara los panes y los peces, ya había un milagro. Siéntalos en la hierba verde. Aleluya. En un lugar seco, pero hay un lugar, aleluya, que está siendo alimentado a través de una palabra. Y yo aprendí algo: que todo lo que es en el ámbito espiritual no se mueve porque tú quieres, se mueve por la autoridad que tú cargas a través de una palabra. Y ahí es donde yo he aprendido a hablarle a mi circunstancia, a hablarle a mi enfermedad, a hablarle a mi condición, a hablarle a mis hijos. Cuando yo lanzo la palabra y digo a través de la palabra una autoridad máxima sobre mis hijos corren por esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque la tierra no te puede negar lo que por herencia te pertenece. Es una herencia tener autoridad. Mire, el error más grande en este tiempo que está teniendo la iglesia es porque no ha aprendido a retomar su autoridad, de ese dominio propio y de amor, para declarar esa autoridad. Entonces voy a retomar esto porque ya mismo me voy por ahí para enseñarle. Y hay algo que me llama muy profundo la atención de esta historia, y es que la Biblia no solamente dice que estaba enferma. La Biblia dice que había sufrido mucho,
que había sufrido ¿qué? Mucho. O sea que yo me imagino a esta mujer, no solamente el azote de su enfermedad, no solamente el menosprecio que le había hecho la sociedad, no solamente el título, la etiqueta que le habían dado. ¿Por qué? Porque esta mujer era considerada como inmunda, sino que esto la estaba llevando a un sufrimiento. Y usted me perdona, pero eso tiene que ver con emoción. Tenía un problema emocional. Y esta mujer que está sufriendo, que había probado todo por 12 años sufriendo. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas sufriendo. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en el proceso, en la prueba, luchando. Pero vengo a decirte algo, no te rindas. No te rindas, porque el mismo Jesús, que aquella mujer entendió que andaba por su ciudad y que ella dijo: si tan solo me acerco, si tan solo si tan solo toco el borde, yo estoy segura que esto va a parar. Yo te voy a decir algo: tú no tienes que correr por las multitudes, tú no tienes que meterte por entre medio de las piernas de nada. Tú lo que tienes que alinear tu mente y decirle: ese mismo Jesús es el que está dentro de mí. Ese mismo Jesús. No, Jesús viene a decirle a alguien aquí: no esperes tocarme, ya yo te estoy tocando a ti. Y cuando tú entiendes eso, entonces entendemos que no hay sufrimiento que pueda sostener la sangre por la cual Él pagó, y sobre todo el espíritu por la cual nos dejó para que nos dirija. Y escuche esto, porque una cosa es tener un problema y otra cosa es sufrir durante años por ese problema. Y todos pasamos por eso. Hay personas que no solamente están enfrentando una situación, están cansadas de enfrentarla. Nos cansamos de eso. Y a lo mejor usted estaba esperando que yo le trajera un mensaje demasiado espiritual. Pero el problema de las congregaciones es que no estamos tocando el carácter de la gente. La iglesia ya no perece por falta de entendimiento. La iglesia está pereciendo por falta de carácter. Porque entendimiento de más hay, pero tienen el entendimiento, pero no tienen el carácter. Y un entendimiento sin carácter es un peligro. Y eso es lo que hoy el Espíritu me decía. La iglesia sabe, la iglesia está instruida, la iglesia tiene formación, la iglesia tiene discipulado, la iglesia conoce todos los principios, pero le falta algo, le falta aplicar ese carácter para poder fluir y para poder manifestarse con la autoridad que yo le he entregado. O sea que hay personas que han orado por años. ¿Cuántos han orado por años? Mire, yo llevo 25 años en el ministerio. 25. Y todavía hay peticiones que no se me han contestado. Pero yo no lo amo, ni le sigo, ni le sirvo por lo que Él me da. Yo le amo, le sigo y le sirvo por lo que Él es para mí. Él es mi todo. Aleluya, el tiempo de Dios es perfecto. Él no está encerrado en la línea del tiempo. Yo tengo que reconocer que estoy en el crono, que estoy caminando, que son las 11:30. Pero yo tengo que reconocer que para mañana ya mi Padre está allí. Porque Él no se mueve solamente en el crono, Él se mueve en el Cairo. Y el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es exacto. El tiempo de la profecía se cumple cuando es establecido por Él. Ahora el error más grande que podemos cometer es, teniendo una autoridad y sabiendo que tiene la autoridad, rendirte con la herramienta en las manos. Ese es el error más grande. Pero ¿sabe por qué nos rendimos? Porque no entendemos lo que poseemos. Hay gente que han intentado cambiar, que han buscado ayuda, que han comenzado nuevamente y han dicho: esta vez será diferente. ¿Cuántos lo han pensado? Pero vuelven a caer. ¿Volvemos a qué? A caer. Hasta que llega un momento, hijos, escuchen bien, atiéndanme aquí. Hasta que llega un momento donde el alma dice: no puedo más. ¿No puedo qué? Y ustedes saben, para darle una explicación breve, que el alma es el asentamiento de las emociones. Y esa es la lucha. El alma con la carne. Usted tiene que saber que su enemigo principal no es el diablo, se está derrotado. El enemigo principal de usted son sus pensamientos. La carne, esa es la lucha constantemente. La carne con los pensamientos. Y llega ese momento que decimos: ya no puedo más.
Pero quiero anunciarle algo esta mañana. ¿Alguien está listo, preparado? Y te quiero anunciar que tu peor momento puede convertirse en el lugar donde tengas tu encuentro más poderoso con Jesús. Tu peor escenario puede convertirse, aleluya, en el momento donde tengas el encuentro que nunca imaginaste con Jesús. Si no, pregúntele a Moisés. Moisés estaba lejos de sus creencias. Moisés fue criado en el palacio, pero en un momento, allí cuidando las ovejas de su suegro, entendió algo y decía: aquí hay una teofanía, aquí hay algo que yo nunca había visto. Y se le presenta una salsa ardiendo, algo que no esperaba. Yo quiero que le digas a alguien: en el momento menos indicado es cuando la revelación más grande en tu vida la vas a ver con tus propios ojos. Y Dios obra por senderos misteriosos. Diga conmigo: Él obra por senderos misteriosos. Entonces esta mujer llegó al final de sus recursos. Diga conmigo: al final. Pero no había llegado al final de la gracia. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que aunque el sistema te vitupere, hay una gracia que te rescató. Diga conmigo: gracia. O sea, llegó al límite de lo que podía hacer. Y muchas veces el Padre nos permite llegar al límite de lo que podíamos hacer para que entendamos que lo necesitamos a Él. Atentamente, los discípulos que estaban dentro de una barca. Aleluya. ¿Por qué? Porque toditos en medio de la tempestad empezaron tal vez a lanzar aquello, a lanzar lo otro, hasta tratar de salvar sus vidas bajo sus propias fuerzas. Y Jesús estaba durmiendo. Y cuando vieron que ya habían desgastado todo, entonces dijeron: espérate, déjame despertar al maestro. Yo aprendí algo, pregúnteme qué. Mientras tú pelees con tus propias fuerzas, no es que te ignore. Jesús se acuesta a dormir. Porque dice: como no me necesita, aleluya, cuando me necesites me llama, que yo estoy dispuesto. ¿Alguien me está entendiendo? Llegó al límite, diga conmigo: llegó al límite. Pero todavía no había llegado al límite de lo que Jesús podía hacer. Dile que está a tu lado: Jesús puede hacer algo todavía. Y si te dice: no, ya no hay que medio, dile: Jesús puede hacer algo todavía. Díselo de nuevo, dile: Jesús puede hacer algo todavía. Dile: en medio de tu proceso Jesús puede hacer algo todavía. Por favor, actívalo y dile: en medio del dolor Jesús puede hacer algo todavía. En medio de tus caídas Jesús puede hacer algo todavía. Por tus hijos Jesús puede hacer algo todavía. Por tu matrimonio Jesús puede hacer algo todavía. Por tus finanzas Jesús puede hacer algo todavía. No te rindas, dile: no te rindas. Esta mujer esperó 12 años. 12 años sin esperanza. Marcos dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Observe esto, es que todo lo que me vuela a la cabeza. Esta mujer había gastado todo, diga conmigo: todo. O sea, esto me habla de todo su dinero, toda su energía, toda su esperanza. Lo había gastado todo. Y cuando dice todo es, probablemente había problemas. Escuche, había un problema dentro del sistema que en ningún momento había alguien ni tan siquiera la tomara en cuenta. Y el problema era que era inmunda, ya era constituida, considerada inmunda. Esta mujer había probado una cosa tras de otra. No sé cuántas veces tú has probado. El problema es que has probado tantas cosas menos a Jesús. Y Jesús está llamando a gente que saquen sus emociones y que tengan experiencias verdaderas. Porque muchas veces venimos a la iglesia, somos emocionados y cuando salimos de la puerta del auditorio seguimos igual. Y Dios no quiere gente igual. Porque yo he aprendido algo y no me puedo bajar porque me dijeron que no me bajen, pero yo he aprendido algo. Y es que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, es difícil o imposible que usted siga igual. El hombre te puede fallar, pero Jesús no te falla. No, hay 3 o 4 por ahí que lo gastaron. Entonces ahí es donde se prueba mi devoción. Si sigo al hombre o sigo a Jesús.
Porque cuando yo tengo una mente clara y desarrollado un carácter, yo entiendo que el hombre te puede fallar, pero también entiendo de que Jesús no le falla a nadie. Y cuando yo entiendo eso, ahí es donde yo aprendo a seguir caminando. Ahí es donde yo aprendo a no detenerme. Porque el que me llamó no me falla. El que me llamó está dispuesto a darlo el todo por mí. Hay gente que se detienen y Jesucristo le dice: ¿por qué te detienes? ¿Qué te hice yo? ¿Qué culpa tengo yo? Mire, escuche esto. Una y otra cosa había probado, y cada intento era fallido. Cada intento le decía: no hay solución. Wow. Pero entonces aparece ¿quién? Aparece Jesús. Y a lo mejor a usted le han predicado de esto muchísimo. Usted lo ha escuchado por la radio, lo ha escuchado en televisión, lo ha escuchado por todos lados, predicadores diferentes, predicando sobre esta mujer del flujo de sangre. Una mujer que ya no tenía esperanza, según que lo natural. Una mujer que estaba no solamente padeciendo de una condición, repito, estaba sufriendo. Y yo no sé usted, pero yo reconozco que sufrir tiene que ver con ansiedad, depresión, estrés. Esta mujer a lo mejor tenía insomnios, a lo mejor no dormía ni bien. La Biblia no relata si tenía familia, pero si tenía familia era peor aún. Cuando se terminan tus recursos, escuche bien, iglesia, no significa que se terminó tu historia. A veces significa que estás a punto de descubrir la dimensión de Dios que todavía no habías conocido. Aleluya. Hay recursos que el Padre tiene que aguantar. Hay lugares que el Padre te tiene que quitar para que tú descubras. Yo dije un dicho muy mío para que usted lo aprenda: nunca sabrás que Jesús es lo único que necesita hasta que Él sea lo único que te queda. Y cuando Él sea lo único que te queda, ahí vas a entender que Él era lo único que verdaderamente necesitabas. Entonces usted me está diciendo, apóstol, que Dios le quita a sus hijos para hacerlos sufrir. De ninguna manera. Dios no te quita para hacerte sufrir, Dios te quita para enseñarte. Porque en medio de la enseñanza Él te sostiene. Porque así como nosotros los padres naturales no queremos ver a nuestros hijos mal, dice la Escritura que si nosotros sabiendo dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre que está en el cielo. Él quiere lo mejor para ti. Incluso, ¿sabes qué? Él dice, la Escritura dice que su voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Y que tiene pensamientos de bien para quién. Diga conmigo: pensamientos de bien. Y esto me enseña que Él no quiere el mal para ti. Mire, yo he aprendido que hay personas que llegan a Cristo precisamente cuando descubren: yo solo no puedo. ¿Cuántas veces ha estado esa palabra? Yo solo no puedo. Eso es el no puedo. Tiene que asistir. Porque que mucho yo bendigo la causa o el proceso por la cual me hizo llegar a los caminos de Cristo. Dile que está a tu lado: bendito el proceso por el cual me hizo entrar a este lugar. Hay que bendecirlo. Mire, otra de las cosas, atiéndame acá. Ya mismo tenemos, yo quiero un altar que sea 3 veces o 7 veces este. Y ahí no nos vamos a dar cuenta, ¿vale? Y cuando los niños cojan por ahí, no se van a dar ni cuenta porque no se ve tan grande. Pero algo no voy a perder de vista. Algo no voy a perder de vista. Y no que sea el mejor, pero el poder confraternizar con cada uno de ustedes. No me importa la cantidad. Yo quiero ser uno de ustedes siempre. Yo no quiero escoltas para que no, el que quiera hablar conmigo, una reunión, el que quiera hablar, no, perdóneme, pastor Ani, pero yo entiendo que no puedo estar 24/7. Pero yo ministro la palabra, pero después usted me ministra con un abrazo. Por eso es que cuando vienen a abrazarme, usted no sabe lo que me está ministrando. Seguimos con los jueguitos de pelota en el parque, seguimos con todo. Me gusta eso. Amén. Pero que la familiaridad no se viole. ¿Está bien? Eso es importante. Un aplauso a cada uno de ustedes.
Atiéndame acá, escuche esto. Cuando descubres el no puedo, diga conmigo, no puedo. Ese descubrimiento no es derrota. Diga que está a tu lado, no es derrota. Yo aprendí que ese descubrimiento, José, es, escucha, el comienzo de la dependencia de Dios. Cuando usted dice, ya no puedo, ahí es donde usted descubre que usted tiene que depender de ¿quién? De Jesús. Lo segundo que te quiero enseñar es que Jesús aparece en medio de la multitud. Ojo, estoy desmenuzando esto para ir corriendo. O sea que Jesús estaba rodeado de gente. Diga conmigo, rodeado de gente. Diga de nuevo, lo digo, lo revelo yo, mi revelación. Diga conmigo, rodeado de gente. Pero parecía que estaba solo. No, entonces le fue por encima, le voy a explicar. O sea, todos lo estaban tocando, todos querían algo, todos tenían una necesidad. Pero en medio de aquella multitud, Jesús encontró a una mujer que nadie estaba mirando. Sí, porque tú puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Tú puedes tenerlo todo y sentirte vacío. Habrá 3, 4, 5, 10, 15 que me entiendan. Por eso es que no hay absolutamente nada que reemplace el lugar que pertenece en el corazón de cada ser humano. Y ese lugar a quien le pertenece es a Cristo. Cuando Cristo llena ese vacío, la depresión sale, la ansiedad se va. Ahí es donde yo aprendo a decidir ser feliz. Ahí es donde yo aprendo a decidir a perdonar. ¿Alguien me está entendiendo? Y eso me encanta, escucha. Porque para la multitud era una mujer más. Diga conmigo, una mujer más. A lo mejor aquí, para mucha gente, tú eres uno más. Escucha, pero para Jesús, para mí, para Jesús y para esta casa, aleluya, era la historia que merecía atención. Hoy tu historia merece atención. ¿Habrá alguien aquí? Hoy tu historia merece atención. Hay personas que sienten, escucha, en este mundo no soy nada. Nadie me toma en cuenta. Hay demasiada de gente. Pero Dios te llama en esta hora, que en medio de millones Dios sabe encontrarte. En medio de multitudes Dios sabe encontrarte. Aleluya, Dios te está llamando en este tiempo para que pongas tu mirada, tus pensamientos en Él. Sabemos que tenemos que crecer espiritualmente, pero si no captamos la mirada, si Cristo no capta la mirada, ¿cómo podemos crecer con una mirada no enfocada? Por eso es que en el momento de la hermosura, ¿cuántos saben el cojo de la hermosura? Bajito ahora que voy a enseñar un ratito, ya mismo subimos. El cojo de la hermosura me llama mucho la atención, porque dice que estos dos hombres de Dios llegaron en una cierta hora, que todos la conocen para hacer el cuento largo corto. Y dice que en un momento se encontraban con este hombre que era puesto todos los días allí para pedir limosna. Dile conmigo, limosna. Y pedía limosna y todo el tiempo pidiendo y pidiendo y pidiendo, porque no reconocía su identidad. Todo aquel que no reconoce su identidad siempre termina pidiendo. Y no es lo mismo pedir que arrebatar. Entonces viene este hombre y le dice unas palabras: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero después le suelta una palabra y dice: mírame. Diga el que está a tu lado, el enfoque muchas veces te hace perder de vista el propósito que Dios quiere manifestar en tu vida. Él tenía su mirada puesta en el problema, pero este hombre le dice: mírame, lo que tengo te doy, levántate. Y lo que me llama la atención es que este hombre no cogió para su casa, entró al templo. Ahora, ¿dónde estaban los religiosos que le pasaban por el lado y nada le hacían? Este hombre tenía deseo de adorar. Pero para poder ser adoradores en espíritu y en verdad, tenemos que tener una mente concentrada y enfocada en lo que verdaderamente somos para Dios. Mire, la mujer samaritana tenía problemas mentales. No le estoy diciendo loca. Tenía unos pensamientos errados. ¿Por qué? Porque dice que Jesús fue por ella. Fue por ella. Mire esto, Él fue por quien, por esa mujer. Y esa mujer se sentía indigna de adorar. Pero cuando Jesús le cambió la mente,
ella adoró. ¿Alguien está aquí? O sea, escucha esto con lo que voy a retomar ahora. Esto no tiene que ver con qué religión tú perteneces. Esto no tiene que ver, escuche, si hiciste esto, si cumpliste con aquello. Esto tiene que ver con algo que va a sonar fuerte, pero es real. Pregúnteme qué. Con al que Dios le dé la gana. A quien Él quiera levantar. Por eso es que muchas veces a Dios, por eso tú no puedes entender a Dios, te vuelve loco. El que entienda a Dios, tú te vuelves loco. A Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Por eso la teología no estudia a Dios. La teología estudia lo de Dios, porque Dios no puede ser estudiado. Gracias por los 3 o 4. O sea, no eres invisible para Dios. Toca a alguien y dile, no eres invisible. No eres un número para Dios. No eres una estadística para Dios. Ojo a esto. El Padre conoce tu historia y conoce la mía. ¿La conoce o no la conoce? Lo tercero, rápido. Su peor momento de esta mujer la llevó a Jesús. Hay momentos en nuestras vidas difíciles, duros, que Dios permite que lleguen por consecuencia, porque Él sabe que eso te va a llevar a Él. Y es ahí donde tú aprendes a reconocer que todo lo que tienes en tus manos te lo entregó Él. ¿Te lo entregó quién? Él. Todo. Mire, yo aprendí que toda bendición que es llegada a cada uno de nosotros, primero estuvo en las manos de Dios. Después que sale de las manos de Dios, Él te la entrega, Dios observa lo que tú vas a hacer con ella. Y escuche, tu peor momento te lleva ¿a quién? A Jesús. Esta mujer probablemente jamás, diga conmigo jamás, hubiera deseado vivir 12 años de aquella manera. Jamás. ¿Quién desea vivir 12 años de una manera como esa? Son pruebas que llegan a nuestras vidas que duran 2 semanas y nos queremos morir. El problema es lo vulnerable que tú estás en medio de los problemas. Esta mujer estaba vulnerable. Dice que había probado médicos tras médicos tras médicos. Y lo que no dice la Biblia, tal vez había probado embusteros, hechiceros, adivinos, de todo. Y le iba peor. Escúcheme, en medio de un proceso tienes que tener cuidado a quien escuchas. Porque tu conciencia está vulnerable. Mire, le voy a dar una idea simple. Mujer, hombre, cuando usted está atravesando por un problema matrimonial, usted tiene que aprender a saber a quién escuchar. ¿Puedo hablar como los puertorriqueños? Hablo. ¿Me da permiso? Me regaña ahorita. Para las mujeres, porque hay mucho buitre. Aprovechan que la mujer está vulnerable, se aprovechan y ahí termina cayendo. Ahí es donde usted tiene que tener en cuenta mucho cuidado. Y esta mujer estaba vulnerable. Esta mujer había probado todo. Y eso me enseña que esta mujer había ido a cuanto consultorio, a cuanto médico, a todos había ido, pero le iba. En medio del proceso, del problema, usted que es hijo, usted tiene que saber a quién ir. Jesús tenía un problema. Jesús tenía una situación, diga, problema Jesús, te lo voy a enseñar ahora. Jesús tenía una preocupación, ¿por qué? Porque era 100% hombre, aunque era 100% Dios, pero se estaba manifestando como hombre. Si se hubiese manifestado como Dios, nadie lo tocaba. ¿Quién podía tocarlo? Pero se estaba manifestando como hombre y estaba con un problema, una situación. Estaba con una incertidumbre. Dice que fue tentado en todo. O sea que la depresión, la ansiedad estaba tocando a Jesús en ese momento. Pero dice que se metió allí en el lugar de prensa, allí a ser que prensado. Pero él no buscó a nadie, incluso ni a sus discípulos le dijo nada. Él se fue a orar a sola y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pásala. O sea, él fue a la fuente correcta.
Y cuando nosotros estamos vulnerables, pasando por un problema, una circunstancia, usted no puede buscar. Aleluya. Por eso es que hijos que están aquí hay madres, aquí hay padres. Cuando un hijo tiene problemas, ¿quién busca? A su mamá, a su papá. Dígale que está a tu lado, deja de estar buscando padrastros. Aleluya. Cuando tienes problemas, si tú tienes un padre espiritual, el que te puede aconsejar, te puede dar consejo y te puede. Busca a su pastor. Busque a los líderes que están puestos de confianza para aconsejar. Pero no busque a otro. Usted sabe que muchas veces buscamos consejos porque queremos que nos den el consejo que... A mí han venido de mí, no voy a decir nombre, tranquilo, que esté por ahí, no te pique, no te jaque, porque pueden pensar que fuiste tú. Y no estornude tampoco. Que han venido a decirme algo y yo le he dicho, porque ellos están esperando que yo le diga tienes razón. Y yo le digo, ¿sabes cuál es el problema tuyo? La falta de carácter. Pero vine donde el apóstol para que me diera un consejo y mira con lo que me vino. Dile, padre, que ama disciplina también. Escucha, hay algo que su crisis, la crisis de esta mujer produjo. La crisis la llevó ¿a dónde? ¿A donde el profeta? ¿A donde el sacerdote? ¿A dónde? A donde Jesús. Ella escuchó hablar ¿de quién? De él. Y cuando oyó hablar de Jesús, se movió. Diga conmigo, se movió. O sea que esta mujer no solamente, Gaby, escuchó. ¿Ella qué hizo? Creyó. No solamente creyó, sino que actuó. Hay gente que creen pero no actúan. Ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré ¿qué? Y aquí hay una revelación poderosa que la voy a decir bajitita, pero si le veo la cara de incertidumbre a cada uno de ustedes. La fe verdadera no solamente reconoce quién es Jesús, se mueve hacia Él. ¿Hacia qué? Hacia Él. Tú no me digas que tienes fe cuando estás... No, hay 2 o 3 aquí que me están... Yo lo subo o le bajo, le subo. El problema es que muchas veces confesamos una fe que nuestro modelaje no compagina. La fe no niega la circunstancia. La circunstancia está. La fe es la victoria que te da en medio de esa circunstancia. Escuche lo que le voy a hablar esto. Mire lo que esta mujer, o sea, puedes escuchar 100 sermones, puedes conocer 100 versículos, puedes estar rodeado de creyentes, pero llega un momento dado, escuche, donde tienes que decir, yo necesito tocar a Jesús por mí mismo. ¿Por quién? Por mí mismo. Y estas son la gente que muchas veces decimos, ora por mí, pero no oran. Por eso es que cuando me dicen, pastor, ore por mí, yo le digo, voy a orar, ora tú también. Porque no podemos malcriar a quien, al pueblo. Al pueblo hay que hablarle con la realidad. Aleluya, alguien me está... O sea, la salvación es individual. Si tú te crees que cuando un hermanito tuyo suba, porque te crees que es más espiritual que tú y lo vas a agarrar por las piernas para irte con él, te equivocaste. Todos estamos peleando por nuestra salvación con temor y temblor. Por eso la palabra dice, el que se crea estar completamente libre, santo, puro, perfecto, vele que no caiga. ¿Y cómo yo velo? Orando por mí. Orando por quién, por mí. Lo cuarto, ella se acercó a Jesús desde su peor momento. Aquí me voló la cabeza esto cuando el Padre me lo dio. Porque hay gente que dice, no estoy preparado para... Hay tanta gente que se sienten indignos de llegar a la iglesia. Hay un refrán por ahí que dice, no, si yo voy a la iglesia se caen los santos. Aquí santos de figura no va a encontrar nunca. Aquí va a encontrar los santos, y no son santos porque son perfectos, sino porque el santo está en... Y la Biblia nos llama a los santos no porque seamos perfectos, es porque el santo está en nosotros. Y hay gente, esta mujer
mujer llegó en su peor momento. Esta mujer no esperó estar bien para acercarse. Se acercó enferma, se acercó triste, se acercó sintiéndose indigna, se acercó teniendo malos resultados. No esperó que su vida estuviera organizada. Ella no lo esperó. Fue a Jesús como estaba. Dile que está a tu lado: llega a Jesús como estás. Si yo vivía esa película, me hicieron el llamado, y cada vez que me hacían el llamado yo me iba. Porque cuando a mí, los primeros llamados la primera experiencia de mí, ¿cómo le llaman? De mis erizadas de pelo y de mi corazón, pum, 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 fue yo estando en una unidad en Guayama. Yo pertenecía a esa unidad, y allá en la cárcel había algo que le llaman open house. Eso era que toda la familia llegaba, las visitas llegaban ese día, pero siempre traían gente cristiana a cantar. Y en ese tiempo yo no era cristiano, yo era cristino. Yo creo que el diablo dice: o lo salva porque yo no lo quiero acabar. Mire, y en ese momento que llegaba la que llegaba ese llamado, yo me iba para el baño porque yo sentía ganas de llorar. Y en el baño, estando ese hombre grandote, en aquel tiempo que yo estaba haciendo pesas con todo ese equipo, yo me miraba al espejo y yo decía: ¿por qué yo siento esto? Y era que había un llamado. Tuve en tiroteo, 2 accidentes de carro. Nada me pasó porque había un propósito. Y yo me decía: yo no estoy preparado, yo no estoy listo. Y yo vengo a decirle a alguien hoy: mire, no tiene que estar listo. Jesús lo que está buscando es que vengas a Él. Estés como estés, Él sabe quién tú eres. Pretendemos que Dios, mira, a veces decimos: no, Dios es omnisciente, y lo hacemos como si fuera un Dios cualquiera. No existen más dioses, existe uno solo. Eso es falacia de dioses, no, uno solo existe. Y Él lo sabe todo. Cuando Él me escogió, que yo di el paso, Él sabía la clase de hombre, la clase de esposo, la clase de padre que yo era. Él lo sabía, pero me escogió. Me escogió, me recicló. Perdónenme, estoy hablando de mí. Cuando yo estaba hecho una porquería en la calle, cuando nadie creía en mí, cuando la sociedad me señalaba, cuando mi propia esposa, aleluya, sabía qué clase de hombre yo estaba formándome en el mundo, ahí Dios me escogió. Y había muchas cosas que no comprendía. ¿Por qué iba desde Salinas hasta Oso Blanco escuchando canciones cristianas si yo no era cristiano? ¿Por qué? Iba por todo el camino ese hombrote grandote llorando por todo el camino. Y cuando llegaba al parking allí, que me estacionaba en el Script Building allí de Oso Blanco, me secaba la cara, decía que nadie se dé cuenta, el machismo, ¡pum!, despertaba de nuevo. Y ahora entiendo por qué sentía eso. Porque yo cargaba un llamado. Yo cargaba, no fue que corrí para que no me dieran los balazos. No fue que el airbag me protegió en el accidente. No, es que el Espíritu Santo me protegió. Porque había un hombre que iba a ser levantado en este tiempo. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es, ¿de quién yo aprendí eso? Atentamente, David. David vino un día y le dijo al sacerdote: dame comida porque tengo esta gente hambrienta. El sacerdote le dijo: lo único que tengo son los panes sagrados, y si te lo comes te mueres. David dijo: te equivocaste, aleluya, dame el pan porque todavía hay salmos que yo tengo que escribir. Tú estás loco, ¿cómo yo me voy a morir? Toca el que está a tu lado y dile: ese proceso no vino para matarte, porque todavía hay una historia nueva que tú tienes que escribir. Todavía hay pastorado, todavía hay profetas aquí, todavía hay maestros. Toca 3, Dios mío, remacela. Dile al que está a tu lado: aquí hay un apóstol, aquí hay un pastor, aquí hay un evangelista, aquí hay un maestro, aquí hay un profeta. Toca 3 o 4 y dile: por eso yo no me he muerto, por eso el proceso no te puede matar, porque dentro de ti hay un llamado, dentro de ti hay un escogido, y pronto saldrá la luz. Por eso es que no te han matado. Esta mujer fue a Jesús como estaba. Diga conmigo: como estaba. Y esto es precisamente lo que alguien necesita escuchar aquí hoy. Que esta mujer fue a donde Jesús como estaba. Escúchame. No sé con quién, pero sé que hay algo profético hoy aquí. No tienes que arreglarte para venir a Jesús. Ven a Jesús y permite que Él comience
arreglar tu vida. Si estás aquí, es porque Jesús sabe que tú tienes que arreglar tu vida, pero no es con tu fuerza. Tú viniste como llegaste, pero no pretende Dios dejarte como llegaste. Llegaste a un lugar de amor, un lugar de que el amor de nosotros no permite que te ahogues en el pecado. Ellos lo saben, muchos de aquí lo saben. Cuando estás mal, estás mal. Cuando hay que sentarte, te sentamos. Aleluya. Pero muchas veces hemos tenido que confrontarlos con el amor para que no se vayan. Por eso es que las disciplinas en esta casa no se dan del todo. Pregúnteme cómo es eso. Pregúnteme cómo es eso. Del todo es que te meto en disciplina, pero te pongo a trabajar en backstage, porque te tengo que dar seguimiento, te tengo que dar apoyo, te tengo que decir, para que estés al frente de nuevo, me tienes que modelar acá atrás primero. ¿Alguien me está entendiendo? Porque si el Padre te sacó de atrás para ponerte al frente y caíste, ahora vuelves atrás para volver de nuevo y ponerte al... El tiempo de la resistencia fue para nosotros. A nosotros nos daban un año de disciplina y resistíamos. Había uno que no quiero mencionar el nombre, que daba 2 y 3 años. Y si tú le preguntabas y le decías, pastor, cumplí los 2 años ayer, te decía, cógete uno más por haber preguntado. Y se cumplían al pie de la letra. Eso de después, ay bendito, no. Ahí no podías coger ni una escoba. Ahí tú no eras digno ni tan siquiera de sentarte en una silla de esa. Acá exagerando, pero es la verdad. Y allá, en aquel tiempo, el hermanito Jesús está en disciplina por esto y por esto, delante de la congregación, con luz y detalle. Y uno ahí parado, posteado ahí, firme. Ahora, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y Pedro no se fue. Imagínate que yo venga, tú me digas algo y yo te diga, apártate de mí, Satanás. Me voy a esa iglesia, yo no voy más. Y el apóstol me dijo, Satanás. Hay personas que dicen, para aterrizar, cuando deje esto voy a buscar a Dios. Ahora la pregunta, ¿cuando dejes qué? O sea, como si ellos le estuvieran poniendo límites a Dios. Tú no vas a venir mañana, tú vas a venir cuando yo deje esto. No, lo voy a decir. Cuando deje esto, entonces yo voy a Dios. Y si antes de tú dejar esto, Dios viene, Cristo viene. Por eso es que hay que venir como estemos. Porque cuando vienes como tú estás a buscar a Jesús, Jesús toma en cuenta algo. Escucha, cuando cambie aquello, voy a acercarme. Cuando sea mejor persona, voy a arreglar. No, diga que está a tu lado de ninguna manera. Vean ahora, el mismo Jesús que te encuentra en tu peor momento es quien tiene poder para transformarte. Pero si no llegas a Él, nunca serás transformado. Y para aterrizar, diga conmigo, haga conmigo. Jesús no solamente sanó su cuerpo. Aquí que me quiero aterrizar. No solamente sanó su cuerpo, sino que restauró su identidad. Y esto es uno de los detalles más poderosos en esta historia. Escuche, Jesús pudo haber dicho, mujer, eres sana. Pero no, ¿qué dijo? Hija, eres sana. Hay 3 que vale. Le dio que identidad. Y yo le pregunté al Espíritu, ¿y de dónde Jesús saca esto? Me dijo, recuerda que la primera manifestación del Espíritu que vino sobre Jesús, antes del Espíritu se activó una voz. Y esa voz que se activó dijo, este es mi Hijo amado, por el quien yo tengo complacencia. Jesús dijo, yo voy a hacer lo que mi Padre me enseñó. Y ahí empezó Jesús a decir, hijo,
aleluya, ahí empezó a decir: no oren ahora, Dios que está en el cielo, sino Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús vino a revelar a un padre que quiere que sus hijos vuelvan a la posición y a la identidad verdadera que le pertenece únicamente a Él. No es la paternidad, aleluya, que los hombres en estos tiempos están sobrellevando. Es la paternidad verdadera. Reconocer que Dios es Dios, pero que más que Dios es nuestro Padre. Dale un aplauso a Dios. Entonces yo me quiero detener aquí, porque como no dijeron después de 12 años sufriendo, de tristeza, de incertidumbre, de pensamientos, esta mujer no podía tal vez dormir. Los pensamientos de muerte le llegaban. Jesús no solamente soluciona ese problema, ojo a esto, sino que le revela su identidad. ¿La identidad de qué? De hija. Y todo se distorsiona cuando verdaderamente no hay una enseñanza saludable. Por eso es que cuando yo le enseño a la iglesia, a los hijos de la casa, que la sana doctrina no tiene que ver con apariencia. La sana doctrina en cualquier diccionario tiene que ver con la sana enseñanza de la Escritura. Porque cuando usted no entiende la Escritura, todo lo conviertes en dogmas y lo conviertes en doctrina. Pero mire esto, lo que le estoy hablando, para que usted entienda. Jesús estuviera diciendo: ¿por qué no llegaste antes? Jesús estuviera diciendo: ¿por qué malgastaste tanto tiempo? No lo dijo. Jesús entendió que aunque aquella mujer no pertenecía al pueblo, aleluya, se ganó un milagro. ¿Se ganó qué? ¿Cuántos son de la vieja escuela aquí, de años? ¿Se acuerdan las campañas de antes? Las campañas de antes, no voy a mencionar ministros aquí, las campañas de antes, que eso fue un legado que ya se dejó, y no es que no sirva, es un legado que gracias a ese legado nosotros estamos ahí. Pero dice la Escritura que la gloria postrera será mayor que la primera, honrando ese legado. Y yo recuerdo que en aquel tiempo de aquellas campañas, hacían campañas de sanidades y se sanaban todos los que venían de visita, y la iglesia seguía enferma. Por lo menos yo viví esa experiencia. Yo la vi, yo lo viví. Pero aquel paralítico salió corriendo y la hermanita sigue en el sillón de ruedas. Y eso yo no lo comprendía. Yo decía: pero ¿cómo es esto? Y una vez me volaron la cabeza. ¿Por qué? Porque me quisieron darle una pedrada, porque un día yo dije que hay inconversos que tienen más fe que los mismos cristianos. ¿La tienen? A un cristiano le dan diagnóstico y sale gritando. Un día yo trabajaba en un hospital penal, y en ese hospital un día le dieron un diagnóstico a un hombre. A ese hombre le dieron el diagnóstico que le quedaban, yo creo que era pocos días de vida, y salió, y lo primero que hizo fue que no lo haga usted, estoy hablando de un inconverso, cogió un cigarrillo y se fumó el cigarrillo y siguió como si nada. Usted no coge cigarrillo, se va para el infierno. Nosotros ni bebemos ni fumamos. Eso no tiene que ver con nosotros. Eso es historia del pasado, y el pasado se fue. Verá, como dije la otra vez, usted no es buzo para estar metiéndose allá abajo buscando lo que ya dio. ¿Cuántos son buzos aquí? Dile que usted no es buzo. El enemigo quiere definir tu identidad por aquello que te ocurrió. Eso es lo que hace siempre el enemigo, definir tu identidad por aquello que te ocurrió. Ahora bien, pero el Padre, escucha esto, el Padre quiere que descubras tu identidad por aquello que Él dice de ti. ¿Quién dice el Padre que eres ti? Por eso es que usted no es una opinión, usted es un diseño. Métase eso por la cabeza, por favor. No importa lo que hablen, no importa lo que digan, usted no es ninguna opinión. Usted es un diseño establecido desde la eternidad. ¿Por quién? Por Dios. Y cuando usted sabe eso, usted no tiene que cambiar porque otros quieren que cambien. Usted ámelo. Pero yo cambio cuando Dios me diga que cambie. Y no estoy hablando de las malas actitudes. Estoy hablando de que si Dios le entregó un ministerio. ¿Usted sabe cuánta gente a mí me ha querido cambiar mi ministerio? Un montón de gente.
Un montón. Por eso mi libro se titula Cuando Dios habla, ¿qué? Diferente. ¿Por qué yo saqué ese título? Porque en medio de la metástasis de mi esposa, en medio de los 6 meses que le dieron de vida, ahí fue cuando Dios nos habló. Ahí fue que entendimos muchas palabras. Y eso habla de cuando Dios habla diferente en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la tristeza, del susurro del espíritu. Habla diferente. Le doy una idea para que se saquen el concepto de eso. Si Dios te habla lo mismo, es como si Dios te hablara lo mismo, pero en chino, en creol, en inglés, pero te está diciendo lo mismo, hablando diferente. Así como el día de Pentecostés, que toditos salieron hablando, ¿qué? Usted me perdona, nadie sabe lo que estaban hablando ahí esa gente, pero yo estoy seguro que estaban hablando lo mismo. Y ahí es donde yo aprendo que Dios tiene una sola boca, pero habla de maneras diferentes. El amor de Dios te encuentra aun cuando te escondes. ¿Cuántos se esconden aquí? Usted sabe todas las veces que a veces nos escondemos. Nos escondemos detrás del dolor. O sea, esta mujer llegó por detrás. Diga conmigo, por detrás. Fíjese que ya no llegó de frente. Ella no hizo un espectáculo de ninguna manera. Ella no pidió micrófono. Ojo a esto. Ella no hizo algo para llamar la atención. Ella se escondió. Diga conmigo, entre la multitud. Diga conmigo, entre la multitud. Quizás alguien aquí le voy a hablar a alguien. Dile que está a tu lado, prepárate. Quizás alguien aquí está haciendo exactamente lo mismo. Viene a la iglesia, se sienta atrás, adora, escucha, pero intenta que nadie sepa lo que realmente está pasando. Dile que está a tu lado. No le digas estás hablando contigo. Dile están hablando conmigo. Vamos, dile están hablando conmigo. El Espíritu me está hablando conmigo. Levantas las manos, adora, abre la boca, pero estamos destruidos por dentro. Pero aún así sacamos la fuerza. ¿Por qué? Porque yo vine a adorarte. Yo aprendí que en medio de las circunstancias, en medio de la incertidumbre, en medio de aquella noticia que me dieron a mí ese mismo día, yo subí por esas escaleras y yo le dije al Padre saliendo de la silla: Padre, estoy hecho canto, estoy hecho pedazo. Padre, no tengo fuerza. Padre, tengo una tristeza encima tan grande, pero por ti, en tu nombre me voy a subir y en tu nombre voy a predicar. Y yo vengo a hablarle con esa gente hoy que a lo mejor, escucha bien, nunca te ven tomando un micrófono, a lo mejor nunca has cogido un devocional, a lo mejor nadie te ve haciendo un espectáculo, a lo mejor te sientas atrás, allá en lo último, y nadie sabe por lo que estás atravesando. Pero yo vengo a hablarte delante del Espíritu. Hoy el Padre envía ángeles a tu casa y te dice algo: voy a levantar una columna en tu casa, y esa columna tiene nombre y apellido. Esa columna eres tú, y esa columna que voy a levantar, escúchame bien, dice el Padre, que cuando la levante no solamente vendrán los que pertenecen a tu núcleo familiar, sino que vendrá toda tu familia. Pero estoy asegurando algo, dice el Padre: estoy asegurando tus generaciones. Diga conmigo, generaciones. David un día dijo, David estaba terrible, un día dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dile a que está a tu lado: ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? ¿A dónde? Si me voy a lo más alto, si me voy a lo más profundo, si me escondo detrás de Gaby, si te quedas solo en tu casa y tu esposa no está, y viceversa. ¿Alguien me está entendiendo? Si reconocemos que los ojos de Dios atalayan la tierra, caminamos como verdaderamente lo que somos: hijos dignos de ser llamados sus hijos. Porque hoy no podemos pretender agradarle al mundo ni agradarle al sistema. Hoy tenemos que reconocer que ya el mundo y el sistema se desprendió de nosotros y que hay un solo dueño en nosotros. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Cristo
Cristo, vamos, dile a tu proceso, Cristo. Ya no vivo yo, Cristo. Dile al que está a tu lado, Cristo. Cristo vive en mí. Dele un aplauso fuerte al Padre. Gente intentando que nadie sepa lo que está pasando. Y no estoy hablando con una persona específica. Yo estoy hablando de mí. Porque después de ese diagnóstico, yo estuve más de 2 semanas peleando conmigo mismo. Porque el lugar que me llenaba de regocijo, yo entraba con tristeza. Y yo le pregunté al Espíritu y me dijo: quiero que reconozcas tu humanidad. Pero dentro de tu humanidad vas a aprender que yo tengo el control. No dejo de ser humano, estoy aquí. Si me corta, boto sangre. Siento, padezco. La tristeza llega, pero no gobierna. El estrés llega, pero no gobierna. La incertidumbre llega, pero no gobierna. Los dolores llegan, pero no gobiernan. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y yo estoy viviendo de esta manera porque estoy viviendo una palabra. No estoy pidiendo un milagro. Dile que está a tu lado: deja de estar pidiendo milagros y empieza a vivir una palabra. Y a lo mejor usted dirá: explícame eso, ¿con qué se come eso? Simple y sencillo. Gente pidiendo un milagro de sanidad, cuando lo que tienen es que declarar la palabra de sanidad. Por su llaga fui yo curado. O sea, el Padre está diciendo: ¿por qué me piden algo que ya yo le entregué? ¿Por qué me están pidiendo algo que hace tiempo yo lo hice? Y tenemos que aprender a hablar con autoridad. Ya yo no le pido al Padre: sáname. Yo inmediatamente me paro en la brecha y digo: por tu llaga fui. Y esto no es una emoción, esto es una realidad, porque si no, niego la palabra. Por eso es que muchos me preguntan: ¿por qué usted no quiere ir para el cielo? No es que yo no quiero ir para el cielo, si ya yo hace rato estoy allí. Él me sentó ahí hace rato. Ya mismo lo pongo de pie. Dile que está a tu lado: Dios sabe dónde estás. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo que te duele. Dios sabe lo que no has contado todavía, porque hay cosas que no has contado. Y aún así, te tengo una noticia. Pregúnteme cuál. Él te ama. ¿El qué? Él te ama. Y a veces te encuentras como Pablo, queriendo hacer el bien y no lo hace, y terminas haciendo el mal que no quieres hacer. ¿Cuántos han vivido eso? Aleluya. Y aún así, Él te ama. ¿El qué? Él te ama. O sea que el amor que te encuentra también te llama. Dile: te están llamando. Dile, tócalo por favor a 3 o 4. Dile: te están llamando. Dile: pero no es una persona cualquiera, es una persona llena de amor. Por eso es que cuando yo voy a los restaurantes, todos los que han ido conmigo aquí, que me han invitado, aleluya, es una indirecta, después de aquí me pueden invitar, pero escúcheme esto, aleluya, cuando me invitan para los restaurantes, que viene la mesera, todos los que han ido conmigo saben que inmediatamente yo le digo a la mesera: te mandan saludos, y ella me dice: ¿quién? Una persona que te ama y habla más lindo de ti. ¿De verdad quién? Y yo le digo: Jesucristo. Y aquí saben que se le han resaltado las lágrimas y las he hecho llorar. Porque donde quiera que me paro, es imposible que yo no hable de Cristo. Yo creo que yo hablo de Cristo hasta durmiendo, porque es mi deleite, es mi pasión. No soy perfecto, por eso es que hablo de Él. Porque como reconocí que no soy perfecto, no puedo en mi imperfección dejar de hablar de Él. ¿Sabes lo que es hablar de alguien tan perfecto? Es un privilegio. Ya yo no veo esto como un favor nada más. Yo lo veo como un privilegio. Poder predicar de Cristo. Ahora yo quiero que le preguntes al que está a tu lado: ¿aprendiste? Pero escucha su contestación. Dile: ¿aprendiste? ¿Qué les contestaron? Que sí. Si te dijo que sí, ahora dile: puesto de pie. Dile: puesto de pie. Si no aprendiste, te quedas sentado. Porque Dios quiere que cuando escuchemos, actuemos. Ya desde hace muchos años tenemos que dejar de ser oidores y aprender a ser hacedores.
Porque el oidor se va y sigue, pero el hacedor recibe y hace. Y esas son las cosas que tenemos que nosotros entender de lo que el Padre quiere. La llamó hija, diga conmigo, la llamó hija. O sea que el milagro no era solamente sanar su cuerpo, era para restaurar su relación. La gente no ha entendido que Jesús no vino simplemente a solucionar problemas. Ojo a esto, Jesús vino a reconciliar personas con el Padre. ¿Con quién? Con el Padre. Y por eso el evangelio es mucho más grande que esto. Dios puede darme un milagro, claro que sí, que puede. Pero el mensaje es: Dios quiere encontrarte. Porque puedes recibir un milagro y seguir vacío. ¿Y seguir qué? Vacío. Puedes recibir dinero y seguir vacío. Puedes tener montones de oportunidades y seguir vacío. Pero cuando encuentras a Jesús, encuentras la fuente de la vida. Una fuente inagotable. Iglesia, ahí en comunión te quiero decir algo. Quiero que entres en una comunión con el Espíritu. Porque hay una parte de esta historia que también debe confrontarnos a nosotros como iglesia. Claro que sí. Y es el punto central de donde yo los quiero llevar. Así con sus ojos cerrados, no se me vaya nadie. Jesús estaba rodeado de gente. Imagínenselo ahí. ¿Estaba qué? Rodeado de gente. Pero no toda la gente que estaba alrededor de Jesús entendía lo que estaba pasando. La multitud estaba cerca, pero una mujer tuvo un encuentro y eso nos confronta. ¿Por qué nos confronta? Porque podemos estar llenos o podemos llenar una casa, mejor dicho, de personas y aún así tener gente sufriendo en medio de nosotros. Por eso, escuche, iglesia, con sus ojos cerrados. Nuestra misión no es solamente tener una multitud. Nuestra misión es ayudar a las personas a encontrarse con Jesús. Que cuando alguien llegue roto, encuentre esperanza. Que cuando alguien llegue confundido, encuentre dirección. Que cuando alguien llegue herido, encuentre gracia. Que cuando alguien llegue perdido, encuentre al Padre. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Porque una casa apostólica no solamente reúne multitudes, desarrolla hijos que saben representar el corazón de nuestro Padre. Quizás tú llegaste aquí en tu peor momento y nadie lo sabe. Quizás estás cansado o cansada de luchar con lo mismo. Quizás has perdido cosas. Quizás has cometido montones de errores. Quizás has tomado decisiones que no fueron las correctas y que hoy te estás lamentando. Quizás dijiste: ya no puedo más. Pero hoy estás aquí. Toca, aprieta a alguien ahí, apriétalo bien apretado. Pero vamos, pero apriétalo, quiero ver apretándolo. Pero hoy estás aquí y quizás pensabas que tú viniste a la iglesia. Voy a la iglesia. Pero Dios te está trayendo a un encuentro. La mujer oyó hablar de Jesús. Se sienten los vientos, ya estoy aterrizando, se sienten los vientos. La mujer oyó hablar de Jesús. Y hoy tú también has oído hablar de ese Jesús. Pero ella se acercó y hoy tú puedes acercarte. Ella lo tocó, dice que lo tocó, y hoy tú puedes rendir tu vida ante Él. Y concluyo diciendo, porque hay un ámbito profético, el mismo Jesús sigue encontrando personas en este tiempo y quiere regresar al principio, aleluya, al principio que todo comenzó, al principio donde Él te dice: te llamé y te escogí. Por eso es que voy a retomar un cantito de ese principio. Una mujer llevaba 12 años sufriendo, había gastado todo, había probado todo, estaba en su peor momento, pero un día, aleluya,
día escuchó hablar de Jesús. Y ese día su historia cambió. Hoy tu historia va a cambiar. Hoy tu historia va a cambiar. No por tus fuerzas, no por tus recursos. Aleluya. Hoy tu historia va a cambiar. Porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y quiero decirle a alguien, no necesitas tenerlo todo resuelto para acercarte a Jesús. Solo necesitas dar un paso. Porque quizás llegaste aquí pensando, estoy buscando a Dios, pero te voy a cambiar el mensaje que traíste. Dios te trajo aquí porque Él es el que te anduvo buscando.